Vamos a ver ya en esta semana lo que son magnitudes vectoriales. En el tema anterior nosotros habíamos hablado de las magnitudes físicas, recordarán. Entonces dentro de estas las magnitudes físicas habíamos clasificado en magnitudes por su origen y magnitudes por su naturaleza. Y dentro de las magnitudes por su naturaleza pues tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿correcto? ¿En qué se diferencia una magnitud escalar de una magnitud vectorial? Pues una magnitud escalar queda bien definido si es que tiene un valor numérico y una unidad. Como por ejemplo el tiempo, es una magnitud escalar. Si nosotros le damos un valor numérico, por ejemplo el 2, unidad hora, queda bien clarito, ¿cierto? Porque si yo les dijera, jóvenes, espérenme 2 horas, ¿está claro? ¿O tendrían que hacer alguna otra pregunta? Yo creo que está claro. Entonces basta darle un valor numérico y una unidad y queda claro. Otros ejemplos de magnitudes escalares pues es el espacio recorrido, la masa, rapidez, trabajo, energía, potencia, temperatura, etc. Mientras que una magnitud vectorial debe tener valor numérico, unidad y también dirección. Entonces la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial pues es la dirección. Por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial. Si yo les dijera, jóvenes, aplíquenle a esta mesa una fuerza de 2 newtons, ¿estará claro lo que les estoy pidiendo? Aplíquenle a la mesa una fuerza de 2 newtons. Les he dado el valor numérico, les di la unidad. Pero ¿qué más me preguntarían? Profesor, ¿hacia dónde aplicamos la fuerza? Pues hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, o sea, falta darles la dirección. Entonces, si les digo apliquen una fuerza de 2 newtons con una dirección hacia la derecha, podemos decir 0 grados, pues, ¿no? Teniendo en claro que hacia la derecha 0 grados, 90, 180, 360. Entonces, es indispensable dar la dirección para poder definir y dejar claro esta magnitud vectorial llamada fuerza. ¿Qué otros ejemplos tenemos de magnitudes vectoriales? Pues tenemos la velocidad, aceleración, desplazamiento, el torque, el campo eléctrico, cantidad de movimiento, etc. Campo magnético, campo eléctrico y todo lo demás. Muy bien. ¿Alguna magnitud que ven ustedes arriba que se considera como una magnitud escalar se confunde con alguna magnitud que está debajo que es vectorial? ¿Alguna magnitud de arriba podrían confundir escalar con vectorial? Sí, ¿verdad? Algunos dirán, el espacio recorrido con el desplazamiento. Lo confundo. ¿Cuál es la diferencia? Y se confunden porque los dos pues hablan de, cuando se habla en unidad de metros. ¿Correcto? ¿Qué otra magnitud podríamos confundir? La rapidez y la velocidad. ¿Por qué la rapidez y la velocidad? Porque la rapidez pues también la expresamos en metros por segundo y la velocidad también la expresamos en metros por segundo. No podría confundirse la rapidez con la aceleración, ¿ah? Porque la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Entonces sería metros por segundo rapidez, velocidad metros por segundo. Para encontrar y dejar clara la diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a suponer que por aquí hay un cerro. ¿Ya? Aquí tenemos un cerrito. Una persona se encuentra en un lado del cerro, en el punto A. Y se levanta muy temprano, 6 de la mañana, y quiere ir a visitar a su amigo que está al otro lado del cerro. Muy bien. Entonces al punto B. Lo más fácil pues va a ser subir el cerro y bajar, ¿no? A menos que quiera hacer un túnel y pasar directo. Eso no conviene.
Entonces empieza a subir el cerro muy tempranito, comienza a seguir subiendo el cerro y en algún momento comienza a bajar, a bajar y a bajar. Y ya se encuentra en el punto B. La pregunta es, esta persona que estaba en A y ahora está en B, ¿cuánto espacio ha recorrido? Cuando yo hablo de espacio recorrido, digo todo lo que él ha caminado. ¿Cuánto ha caminado? Ha caminado pues 10 metros en subir, 10 metros en bajar. Se ha caminado 20 metros. Hasta ahí está clarito, espacio recorrido. 20 es el valor numérico, metros es la unidad. Pero aquí vendría otra pregunta. ¿Y cuál es su desplazamiento? Ya el desplazamiento es una magnitud vectorial. Entonces, aquí los vectores se definen por medio de una flecha. ¿Correcto? Los vectores se representan por medio de una flecha. En este caso, la flecha debe salir del punto de origen, que es el punto A, y debe terminar en el punto B. Ahí está la flechita del vector desplazamiento. Entonces, la flechita algo mide y tiene dirección. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, el vector desplazamiento se forma uniendo el punto origen con el punto final, unido por medio de una flecha. ¿Cuánto hay de A a B? 7 metros. Pero se desplazó 7 metros ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Debe quedar claro la dirección. Entonces vean la diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento. El espacio recorrido es todo lo que él ha caminado. 10 metros en subir, 10 metros en bajar. El desplazamiento es una magnitud vectorial que une el punto origen con el punto final y se une por medio de una flecha. Los vectores se representan con flecha. ¿Cuánto mide la flecha? 7 metros. ¿Qué dirección tiene? 0 grados. El desplazamiento es 7 metros con una dirección de 0 grados. ¿Quedó claro? Muy bien. Pero luego vamos con que ya tiene que regresar a su casa. Sale muy tempranito, ya no, muy tarde ahora. Comienza a regresar a su casa, va subiendo el cerro de regreso, va bajando el cerro y ya se encuentra en su casa. Está de nuevo en el punto A. Entonces aquí vendría la pregunta. ¿Cuánto espacio ha recorrido durante todo ese día? Salió 6 de la mañana, llegó 10 o 11 de la mañana, regresó a las 4 o 5 y 8 de la noche está en su casa. Durante todo el día, ¿cuánto espacio ha recorrido esta persona? Recuerden, espacio recorrido es todo lo que él ha caminado. ¿Cuánto ha caminado? 20 metros en ir, 20 metros en regresar. O sea, su espacio recorrido fue de 40 metros. ¿Correcto? Espacio recorrido, 40 metros. Todo lo que él ha caminado. Y la otra pregunta es, ¿cuánto se ha desplazado? ¿Cuál sería su desplazamiento? El desplazamiento, recuerden que se une formando el punto origen con el punto final. A las 6 de la mañana estaba en el punto A. 8 de la noche de nuevo está en el punto A. Entonces no tiene módulo ese vector. ¿Cuánto se desplazó durante todo el día? Nada. No se desplazó absolutamente nada. Entonces una persona puede salir de su casa, camina y camina todo el día, tiene bastante espacio recorrido. Y cuando regresa a su casa, su desplazamiento es 0. Y tuvo mucho espacio recorrido. Muy bien, vamos con la otra diferencia. Diferencia entre rapidez y velocidad. Cuando decimos que una persona es rápida, por ejemplo, preguntaría, ¿quién es el hombre más rápido del mundo? De repente se acuerdan o recuerdan a este histórico Usain Bolt. ¿Por qué se le considera el hombre más rápido del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué se le dice es el hombre más rápido del mundo? Pues porque él recorrió 100 metros lisos en 9.58 segundos.
que nosotros sacamos, dividimos los 100 metros entre 9.58 segundos, podemos decir pues que recorrió 10.44 metros en un segundo. Imagínense, una persona muy rápida recorre 10.44 metros en un segundo. Hasta ahí rapidez, ¿ya? Hasta ahí no tiene que ver con velocidad. Para hablar de la velocidad, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ustedes muy temprano cogen su bicicleta y se van a la panadería a comprar el pan. Dejan la bicicleta afuera, ingresan a comprar el pan. Y cuando regresan, pues no encuentran su bicicleta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron y no encontraron su bicicleta. Pues se la robaron, ¿cierto? Se la robaron. Pero su bicicleta la habían dejado ahí pues muy cerquita de una persona que muy tempranito vende el periódico, vende su palta. Y de hecho que le van a preguntar, ¿no es cierto? Esa es la primera acción que tomarían. Con cualquier persona que se encuentren por ahí le van a preguntar si han visto la bicicleta. Y se acercan a la persona y le dicen, señora, disculpe, yo dejé una bicicleta por aquí. No sabe quién se lo habrá llevado. Y la señora pues había visto. Y le va a decir, sí, por ahí un muchacho de polo negro se lo acaba de llevar. Y va con una rapidez de 4 metros por segundo. Ya la señora más o menos sacó su cálculo ahí, imagínense. Entonces la señora ya le dio una información. Que el ratero se acaba de ir con una rapidez de 4 metros por segundo. Esa información que le da la señora, ¿les sirve o no les sirve esa información? Sí, por ahí se acaba de ir el muchacho con una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Le sirve o no le sirve? Pues sí le sirve. Porque si ustedes quieren alcanzar al ladrón, pues tienen que ser más rápidos. Tendrán que ir a 5 metros por segundo, 8 metros por segundo. Tienen que ser más rápidos. Hasta ahí el concepto de rapidez, ¿quedó claro? Si quieren alcanzar al ladrón, tienen que ser más rápidos. Ir a 8 metros por segundo para alcanzarlo. ¿Pero se quedan contentos con esa información? Yo creo que no. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué le van a preguntar? Señora, ¿y por dónde se fue? ¿Cierto? Falta preguntar, señora, ¿y por dónde se fue? Y la señora, pues muy técnica, ella respondiendo, también había estado estudiando física, les va a decir, se ha ido con una dirección de 180 grados. ¿Para dónde cogen? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Entonces, ¿es importante la dirección? Sí, es muy importante. Entonces, si a la rapidez ustedes le dan dirección, recién todo ese paquete se llama velocidad. Todo el paquete completo. Es por eso que una magnitud vectorial tiene valor numérico, unidad y dirección. Todo esto debe tenerlo para que quede bien definido. En este caso, el vector velocidad. Valor numérico, unidad y dirección. ¿Está claro? Entonces, van hacia atrás de esta persona y lo van a alcanzar. Si ustedes le hubieran preguntado a esta persona por dónde se fue y era cómplice y les cambiaba la dirección, les decía, se ha ido con una rapidez de 5 metros por segundo y con una dirección de 90 grados, pregunto, ¿será la misma velocidad o le está dando una velocidad diferente? ¿Qué dicen? ¿Es la misma velocidad o es una velocidad diferente? Pues es una velocidad diferente, porque la velocidad es una magnitud vectorial. Y repito, una magnitud vectorial tiene valor numérico, unidad
y dirección, todo el paquete completo forma el vector. Si algo cambia, ya es otro vector. En este caso cambia la dirección, ya es otro vector. Mantiene la misma unidad, mantiene el mismo valor numérico, pero ya cambió la dirección, es otro vector. Que cuando lo quiero dibujar en mi cuaderno, lo represento con una flecha. Y ahora la flecha estará apuntando hacia arriba. Ya es otro vector. No es la misma velocidad. Tiene el mismo módulo, la misma rapidez, pero no es la misma velocidad. Con esta velocidad sí lo voy a poder alcanzar en algún momento. Con la velocidad de acá nunca lo voy a poder encontrar. Es diferente. Entonces la velocidad 1 es diferente a la velocidad 2. Y más aún, pues si cambio el valor numérico, si mantengo la misma unidad, mantengo la dirección, pero cambio el valor numérico, ya es otra velocidad. Ya es una velocidad diferente. Ya es una velocidad diferente. Entonces la velocidad 1 es diferente a la velocidad 2 y la velocidad 2 es diferente a la velocidad 3. Por lo tanto, vamos a definir ya ahora qué es una magnitud vectorial. ¿Qué es un vector? Pues lo encontramos de esta manera. Dice, es un ente matemático que sirve para trabajar con magnitudes vectoriales. Ente matemático. O sea, es un vector. El vector es algo que se inventaron los matemáticos, ¿Para qué fue inventado? Para trabajar con las magnitudes vectoriales. Ya sabemos que hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. Cada vez que quiero trabajar con estas magnitudes, mi herramienta es el vector para trabajar con ellos. ¿Cómo se representa? ¿Cómo en mi cuaderno represento un vector? Con una flecha, ¿correcto? Una flechita. Cuando hablamos de magnitudes vectoriales, recuerden pues que magnitudes vectoriales son la fuerza, velocidad, aceleración, el torque, el desplazamiento. ¿Cómo representarían en su cuaderno esta fuerza? Esta fuerza de acá. Aquí tengo una magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial. La velocidad es una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud vectorial. El torque es una magnitud vectorial. Este vector, fuerza, 4 newtons con una dirección de 30 grados, ¿cómo lo dibujarían en su cuaderno? Pues, parecido a esto. Por ahí tiene una dirección de 30 grados, está algo elevado, y su módulo 4 newtons. Si fuera 8, se duplica en módulo. Velocidad, 4 metros por segundo con una dirección de 0 grados. ¿Cómo lo dibujarían en su cuaderno? Pues con una flechita, porque las flechitas representan al vector. En este caso representa el vector velocidad y diríamos su dirección 0 grados y su módulo 4 metros por segundo, en este caso porque estamos hablando de la velocidad. ¿Cómo representaríamos una aceleración, un vector aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado con una dirección de 90 grados. Pues lo representamos con un vector hacia arriba. ¿Lo ven? Hacia arriba. ¿Y cómo representaríamos un vector torque? 4 newtons por metro con una dirección de 270 grados, pues con una flechita hacia abajo. Un vector desplazamiento, 4 metros con una dirección de 130 grados, por así, más o menos así. ¿Correcto? Entonces, cada vez que hablemos de magnitudes vectoriales, cada vez que hablemos de fuerzas, en su cuaderno tienen que haber flechas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Hablemos de aceleraciones, tienen que dibujar flechitas. Muy bien. Entonces decíamos pues que un vector se representa mediante una flecha. Y el vector tiene módulo y tiene dirección. Tiene módulo y tiene dirección. Por ejemplo, el vector velocidad, en algún momento 5 metros por una dirección de 180 grados. ¿Quién es el módulo aquí? El módulo es los 5 metros por segundo. Los 180 indica la dirección. Y si aquí tengo un vector fuerza, 5 newtons con una dirección de 180 grados, ¿quién es el módulo?
5 newtons. ¿Qué en la dirección? 180 grados. Muy bien. Los vectores, o sea, las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones, los vectores, ¿se pueden sumar? ¿Se pueden restar? Sí, se pueden sumar, se pueden restar. ¿Se pueden multiplicar? También se pueden multiplicar los vectores. Si yo puedo multiplicar un vector velocidad o un vector fuerza con un vector desplazamiento, se pueden multiplicar. ¿Se podrá dividir un vector entre otro vector? No se puede dividir un vector entre otro vector. Pero sí podemos partirlo, ese vector, en 2, en 3, eso sí. Pero dividir un vector entre otro vector no se puede. Muy bien, entonces vamos a aprender a sumar vectores. Suma o adición de vectores. Vamos a suponer que aquí tenemos 4 vectores. Vector A, vector B, vector C, vector D. Y los quiero sumar, estos 4 vectores. Pues, si los quiero sumar, deben de recordar el principio de homogeneidad, que ya en su momento se explicó este principio. ¿Recuerdan qué dice el principio de homogeneidad? ¿Alguien lo recuerda? Nos dice pues que si queremos sumar, todos deben ser de la misma magnitud física. Es decir, si el vector A es un vector velocidad, el vector B, para que se pueda sumar con el vector A, también tiene que ser un vector velocidad. Y el vector C también tiene que ser un vector velocidad. Y el vector D también tiene que ser un vector velocidad. Todos deben ser de la misma magnitud física si queremos sumar todos esos vectores. Si el vector A es un vector fuerza, el vector B también debe ser fuerza. Y el vector C también debe ser un vector fuerza. ¿Qué pasaría si el vector D es un vector aceleración? ¿Podría entrar dentro de la suma este vector? No, no podría entrar a sumar con estos 3, porque debe de cumplirse el principio de homogeneidad. Tiene que ser necesariamente un vector fuerza para que se puedan sumar todos ellos. ¿Cómo se suman los vectores? Pues si tengo vector A, B, C, D, se va poniendo uno tras otro. Pueden empezar por el que mejor deseen. Yo voy a llevar este orden: A, luego pongo el vector B, luego pongo el vector C, luego pongo el vector D. ¿Dónde está el vector suma o el vector resultante? Pues en el origen del primero y en la flecha del último. Ahí está el vector resultante. Este vector es lo mismo que todos ellos juntos. Este vector representa a todos ellos juntos. R es igual a A más B más C más D. ¿Está claro, jóvenes, cómo se suman vectores? Si los vectores hubieran sido vectores velocidades, recordemos el principio de homogeneidad: velocidad 1, vector velocidad 2, vector velocidad 3, vector velocidad 4, y los voy a sumar. Entonces pongo el vector 1, el vector velocidad 2, el vector velocidad 3 y el vector velocidad 4. ¿Dónde está el vector resultante? Origen del primero, flecha del último. Pero como los vectores que estoy sumando son vectores velocidades, entonces este vector se va a llamar el vector velocidad resultante. Se va a llamar el vector velocidad resultante. Si los vectores fueran vectores aceleraciones, cuando los voy a sumar, ponemos uno tras otro, el vector resultante se va a llamar el vector aceleración resultante, porque los vectores son vectores aceleraciones. Si los vectores fueran, por último, vectores fuerzas,
y voy a sumar, pongo uno, a continuación pongo el otro, a continuación pongo el otro. Entonces, el vector resultante se va a llamar el vector fuerza resultante. Fuerza resultante. Muy bien, entonces aquí estamos cumpliendo el principio de homogeneidad. Ahora, cuando se suman vectores, tenemos un método llamado el método del paralelogramo. Aquí está, método del paralelogramo. ¿En qué consiste este método? Pues este método solamente me permite sumar dos vectores, dos nada más. Si tenemos el vector A y tenemos el vector B, pues voy a aplicar el método del paralelogramo para sumarlos. Recordemos ya el principio de homogeneidad, que tienen que ser de la misma magnitud física. Si este es un vector fuerza, el vector B también debe ser un vector fuerza y recién los puedo sumar. ¿Qué dice el método? Debo unir los dos puntos de origen. Muy bien, entonces uno el punto de origen del vector A con el punto de origen del vector B. Y luego trazamos unas líneas paralelas para cada vector. Por ejemplo, aquí estoy trazando la línea paralela al vector A y por aquí estamos trazando la línea paralela al vector B. ¿Dónde está su vector resultante? Pues en el origen de ambas y en la intersección. Ahí está el vector resultante. Fíjense, está el vector resultante. Aquí está el vector A, el vector B, vector resultante. Aquí está el vector B, a continuación el vector A, ahí está el vector resultante. Se observa que entre el vector A y el vector B se ha formado un determinado ángulo, un ángulo θ. Si uno conoce cuánto es el módulo del vector A, cuánto mide el vector A, y uno conoce cuánto mide el vector B, pues sin ningún problema podemos saber cuánto es el módulo del vector resultante. ¿Cómo se calcula? Con la siguiente ecuación. Vector resultante es igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de θ. Es una ecuación muy fácil de recordar. Veamos acá que este es el vector B y aquí está el paralelo al vector B. Por lo tanto, si nosotros trazamos una proyección de A con la paralela de B, este ángulo θ de nuevo está por acá, ¿cierto? Ahí está. Hemos proyectado el vector A, aquí está el vector B, esta es la paralela del vector B. Por lo tanto, esto vendría a ser su ángulo θ. También observamos que este vector resultante al ángulo θ que había inicialmente aquí lo ha partido en dos ángulos. En un ángulo alfa 1 y en un ángulo alfa 2. Por ángulos alternos internos, este ángulo alfa 1 se viene por acá y este ángulo alfa 2 se viene por acá. Y hay una relación aquí entre los ángulos y el módulo del vector. Vean, este vector A y este ángulo que está al frente del vector A. Si el ángulo comienza a aumentar, 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 ¿qué pasaría con su módulo? También aumenta. Si el ángulo comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir, ¿qué pasa con el módulo de este vector? También empieza a disminuir. Hay una relación directamente proporcional entre el vector, entre el módulo del vector y el ángulo que está al frente de ese vector. Lo mismo ocurre con el vector B. Aquí hay una relación entre el ángulo y el vector. Esa relación se mide con la ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? El módulo del vector A es al seno del ángulo que está al frente de él, o sea, el ángulo alfa 1, como el vector B, el módulo del vector B, es al seno del ángulo que está al frente de él, o sea, el ángulo alfa 2. Y el vector resultante
es también al seno del ángulo que está al frente de él. ¿Qué ángulo está al frente del vector resultante? Estaría este ángulo de acá, ¿cierto? Estaría ese ángulo. Diríamos, el vector R es al seno de 180 menos θ, diríamos de esa manera. Pero el seno de 180 menos θ es el seno de θ. Recordemos por ahí las propiedades trigonométricas. Entonces ya no ponemos es al seno de 180 menos θ, sino directamente al seno de θ. El vector resultante es al seno de θ. Este método del paralelogramo se aplica mucho, así que debemos de recordar este método. Ahora hablemos de la descomposición vectorial. Cuando nosotros tenemos un vector, este vector lo queremos descomponer. Pregunto, ¿en cuántos vectores lo podría descomponer como máximo a ese vector? ¿En cuántas partes pequeñas podría descomponer ese vector? Es como que si yo le digo, aquí tengo una mesa. ¿En cuántas partes yo la podría descomponer esa mesa como máximo? ¿En 2, 3? ¿En cuántas partes como máximo? En la cantidad que uno desee. Si quiero la mesa la parto en 2, si quiero la parto en 3, si quiero la parto en 5. Igual es este vector. Entonces, un vector, ¿en cuánto se puede descomponer como máximo? Se puede descomponer en la cantidad de vectores que se desee. ¿Correcto? Que se desee. Por ejemplo, aquí este vector lo he compuesto en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La única condición es que vaya uno tras otro. Pero si quiero lo descompongo en 8. Si quiero lo descompongo en 10. Por eso decimos aquí, se puede descomponer en la cantidad de vectores que se desee. Como mínimo, podemos descomponerlo en 2. Por ejemplo, este vector lo puedo descomponer 1 y 2. O 1 y 2. O 1 y 2. Observen que aquí se forma un ángulo agudo entre sus componentes del vector. Aquí también hay un ángulo agudo. Y aquí hay un ángulo de 90 grados. Cuando las componentes o un vector se ha descompuesto en 2 y sus componentes quedan formando un ángulo de 90 grados, pues decimos que el vector ha sufrido una descomposición rectangular. ¿Correcto? Sufrió el vector una descomposición rectangular. Sigamos. Vector unitario. El vector unitario es un vector cuyo módulo es 1. Su módulo vale 1. Pero aquí viene la clave. ¿Para qué sirve conocer el vector unitario? ¿Qué información nos da un vector unitario? Pues la única información que da un vector unitario es la dirección de un vector. Recuerden que los vectores se representan con flechas, tienen diferentes direcciones. Esa información la da el vector unitario. Repito, la única información que da un vector unitario es la dirección de un vector. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula un vector unitario? Pues dividiendo un vector entre su módulo. De esa manera se calcula el vector unitario. Si quiero el vector unitario de A, pues voy a decir es el vector A dividido entre el módulo del vector A. ¿Ya? El vector unitario de A es el vector A dividido entre el módulo del vector A. Y recordemos, ¿qué información da un vector unitario? La dirección de un vector. Como ya quedó claro, la única información que da un vector unitario es la dirección de un vector, podemos tener claro esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Si tenemos dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, y son paralelos, si el vector A es paralelo al vector B, se debe cumplir lo siguiente.
¿Ya? Dice acá, si dos vectores son paralelos, se cumple lo siguiente. Pero antes de eso, ¿cómo son dos vectores paralelos? ¿Estos dos vectores que he dibujado aquí son paralelos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No son paralelos. ¿Cómo tienen que ser para que sean paralelos? Tienen que tener la misma dirección. Y podemos decir que esos dos vectores son paralelos. ¿Y quién da la dirección de un vector? ¿Quién nos da esa información? Ya lo habíamos dicho. El vector unitario. El vector unitario, la única información que da es la dirección de un vector. Podemos concluir entonces la propiedad. Si dos vectores son paralelos, se debe de cumplir que tienen la misma dirección. O sea, que el vector unitario de A debe ser igual al vector unitario de B. Deben de tener la misma dirección. Deben tener la misma dirección. La propiedad se aplica mucho, recuérdenla siempre. Vectores unitarios en el plano cartesiano. Cuando estamos trabajando en el plano cartesiano, ya los vectores unitarios no hay que calcularlos, ya están definidos. Un vector que se dirige a la derecha le corresponde el vector unitario i. Un vector que se dirige a la izquierda le corresponde el vector unitario menos i. Un vector que se va hacia arriba, el vector unitario j. Un vector que va hacia abajo, el vector unitario menos j. ¿Está claro? ¿Cómo se imaginan ustedes el vector 4i? ¿Cómo se imaginan este vector 4i? Pues un vector que se va a dirigir a la derecha por el i. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto es su módulo? 4, mide 4. ¿Cómo se imaginan un vector menos 2i? Por el menos i, sé que va a la izquierda. ¿Y cuánto es su módulo? ¿Cuánto mide? Mide 2. No cometan el error de decir menos 2, porque nadie mide menos algo. Cuando les preguntan qué estatura tienes, no dicen mi estatura es menos 1.5 metros. El menos va acompañado del i, menos i, por eso se va hacia la izquierda. Y el módulo es 2, módulo es 2. ¿Cómo se imaginan un vector 4j? Pues un vector que va hacia arriba, por el j. ¿Cuánto es su módulo? ¿Cuánto mide? 4. ¿Cómo es un vector menos 3j? Es un vector que va hacia abajo por el menos j, se dirige hacia abajo y su módulo es 3. Su módulo es 3. Muy bien. Aquí he puesto módulo, un vector 4i, un vector menos 2i, un vector 4j, etc. Porque no estoy todavía dejando claro si son vectores fuerzas, vectores velocidades, vectores aceleraciones, porque si fuera un vector fuerza, pues diría 4 newtons i. Si fuera un vector velocidad, 4 metros por segundo i. Si fuera un vector torque, 4 newtons por metro i. Por ahora, como hablamos vectores de forma general, entonces lo dejo 4i. Recuerden que todo vector debe tener valor numérico, unidad y dirección, para que esté bien definido un vector. Valor numérico, unidad y dirección. Seguimos. Aquí tenemos un plano cartesiano, XY. Y aquí tenemos un vector A, ¿cierto? Un vector A cualquiera. Este vector, así como está, no tiene dirección Y, ni tiene dirección J. Pero lo podemos descomponer este vector. Lo componemos en un vector que vaya a la derecha, más un vector que vaya hacia arriba. El vector que va a la derecha, lo vamos a llamar el vector A sub X. Vector A, el que va a la derecha, le vamos a llamar un vector A sub X. Y el que va hacia arriba se va a llamar el vector A sub Y. Por lo tanto, el vector A pues es igual a A sub X más A sub Y. ¿Cierto? Este vector es lo mismo que estos dos juntos, que A sub X más A sub Y.
vamos a ponerle valores numéricos. Vamos a suponer que el vector A tiene un módulo de 25 y una dirección de 53 grados. Si yo conozco la hipotenusa, conozco el ángulo, ustedes recuerden trigonometría, conocen la hipotenusa, conocen el ángulo, sin ningún problema pueden calcular el valor de los catetos. De esta manera, al frente va a ser A seno de tita y por acá va a ser A coseno de tita. Entonces, ¿cuánto mide este vector? Aquí van a decir, este vector, el A sub X, va a ser 25 por el coseno de 53. Y el de acá va a ser 25 por el seno de 53. Y si ustedes multiplican 25 por el seno, va a dar 20. Pero como se dirige hacia arriba, el vector se llama 20J. Este de acá, ¿cuánto mide? 25 coseno de 53. Eso va a dar 15. Va a dar 15. Pero como se dirige a la derecha, se llama el vector 15, 15i. Por lo tanto, el vector A es igual a vector A sub X más el vector A sub Y. O sea, 15i más 20J. Ahí tenemos el vector A. Es igual a 15i más 20J. Si quieren lo escriben de esa manera o si no simplemente como el 15,20. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Cualquiera de las dos indica el vector A. Cualquiera de las dos. Cuando uno conoce el vector, pues no habrá ningún problema en poder calcular su módulo de ese vector. ¿Cómo calculamos su módulo? Pues cada elemento se eleva al cuadrado, se suman y se saca la raíz cuadrada. Así calculamos el módulo. Por ejemplo, módulo del vector A. Cada elemento al cuadrado, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar 25. ¿Ya? Nos va a quedar 25. Si uno conoce el vector A y el módulo de ese vector A, pues sin ningún problema podemos calcular su vector unitario. Recuerden, vector unitario es el vector dividido entre el módulo. ¿Qué pondríamos en el numerador? ¿Quién es el vector? ¿El 15i más 20j o el 25? ¿Quién es el vector A? El 15i más 20j. Ese es el vector A. Eso debería ir en el numerador. O podemos poner 15,20. Y como denominador, 25. Ahí está. Entonces arriba hemos puesto el vector A y en el denominador el módulo. Y allá comenzamos a resolver 15 entre 25, 20 entre 25, simplificamos quinta, quinta, quinta y nos queda que el vector unitario es 3 quintos, 4 quintos. Ahí está. 3 quintos, 4 quintos. Ese es el vector unitario de A. Ahora, los vectores unitarios en el espacio son pues 3. El vector unitario IJK, que van en la dirección de los ejes coordenados. El eje X, Y y Z. Si un vector se va hacia la derecha, pues le va a corresponder el vector unitario Y. Si se va hacia la izquierda, el menos Y. Si se va hacia arriba, J. Si se va hacia abajo, menos J. Antes de definir un vector en el espacio, lo que voy a hacer aquí es dibujar un punto en el espacio. El punto 3,4,5. A ver, significa que en X debe estar en la coordenada 3, Y 4, Z 5. Puedo empezar con el XY. Puedo empezar con el XY. A ver, entonces voy a empezar con el XY. Quiere decir que en X me he movido 3. Y en Y 5, ¿cierto? Entonces dicen X3, dicen 1, 2, 3 en X. Aquí está el 3. 3 en X. En Z5 diríamos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 en Z. 5 en Z.
Y en Y debe subir 4. Entonces en Y debe subir 4. Sube 4 en Y. Y ahí está el punto flotando. ¿Correcto? Aquí está el punto flotando. El punto A. Está flotando ahí el punto A. X, Y, Z. Aquí está el punto flotando. El vector, voy a borrar esto, el vector nace del origen y llega hasta el punto A. Ahí está el vector. Ese vector vamos a llamarlo el vector A, el vector V. ¿Ya? Listo el vector V. Ya está en el espacio ese vector V. Este vector, como todos vectores, ¿en cuántos vectores lo puedo descomponer como máximo? Pues en la cantidad de vectores que yo desee. En este caso lo voy a descomponer en un vector que se mueva sobre el eje Z, otro vector que se mueva paralelo al eje X y otro vector que se mueve paralelo al eje Y. ¿Cuánto mide este vector? ¿Cuánto es su módulo? 5. ¿Qué dirección tiene? ¿I, J o K? K. Entonces este vector se llama el vector 5K. Este vector de acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es su módulo? 3. ¿Qué dirección tiene? I. Entonces este vector se llama el vector 3i. Este vector de acá, ¿cuánto es su módulo? ¿Cuánto mide? 4. ¿Qué dirección tiene? J. Se llama el vector 4J. Por lo tanto, el vector V es la suma de este vector más este vector más este vector. Entonces decimos el vector V es 5K más 3i más 4J. Ahí está el vector V. Siempre hay que acomodarlo. Primero van las I, luego las J, luego las K. En ese orden. Siempre hay que mantener ese orden en los vectores. Si quiero lo dejo ahí. Si no, también lo puedo expresar. Paréntesis 3,4,5. Cualquiera de estas dos indica el vector V. Cualquiera de estas dos. Cuando uno ya conoce el vector, pues no habrá ningún problema en calcular su módulo. ¿Cómo calculamos su módulo? Cada elemento se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Se suman y se saca la raíz cuadrada. ¿Qué nos queda? Que el módulo es igual a 7.07. Si uno conoce el vector y conoce el módulo, pues sin ningún problema vamos a poder calcular su vector unitario, ¿cierto? Su vector unitario. Ahora observen esta línea, que es como si fuera una sombra. Si nosotros lanzamos una luz desde arriba, en el piso queda una sombra. Si lanzáramos la luz desde un costado, la sombra quedaría en una pared. Esto que se ve como una sombra tiene un nombre y se llama proyección. En este caso es la proyección del vector V sobre el plano X, Z. Este vector se llama proyección, es la proyección del vector V sobre el plano XZ. Si lanzara luz de un costado y quedaría una sombra en una pared, esa sombra, ya no lo vamos a llamar sombra, esa proyección sería la proyección del vector V sobre el plano Y, Z y así proyección sobre el plano XY. Decíamos también pues que si conocemos el vector y conocemos el módulo, sin ningún problema podemos calcular su vector unitario. ¿A qué es igual el vector unitario? Al vector entre el módulo. ¿Quién era el vector? 3,4,5. ¿Cómo se saca su módulo? Cada elemento se eleva al cuadrado y se saca la raíz cuadrada. Quedaría de esta manera. Cada uno se divide entre 3 entre 5 ri de 2, 4 entre 5 ri de 2, 5 entre 5... y le va a quedar el vector unitario. ¿Cuánto es el módulo de este vector unitario? Debe quedar 1 o aproximadamente 1, porque aquí ya al dividirlo la raíz cuadrada ya se va teniendo decimales que no van a arrojar el 1 exacto. Pero si lo hacemos así, cogemos todo esto, va a quedar exactamente 1. Va a quedar exactamente 1. Ahora, vector entre dos puntos.
Cuando tenemos dos puntos, en este caso en el plano, tenemos el punto A, que es el 3,5, tenemos el punto B, que es el 12,20. Si tenemos dos puntos, podemos determinar un vector. Si el vector nace en A y termina en B, se llamará el vector AB. Y si el vector más bien nace en B y termina en A, se llamará el vector BA. En este caso voy a dibujar el vector AB. Vamos a dibujar aquí el vector AB. Entonces aquí llamaríamos el vector AB. Nace en A y termina en B. ¿Correcto? ¿Cómo calculamos este vector? Pues muy fácil, restando el punto final menos el punto inicial. Restamos punto B menos punto A. ¿Quién es el punto B? El punto B es el 12,20 menos el punto A, 3,5. Ahí está. Punto B, 12,20 menos el punto A, 3,5. Y restamos 12 menos 3, 9, 20 menos 5, 15. Y el vector AB es igual a 9,15. Si queremos lo dejamos así, o si no, simplemente como 9i más 15j. Simplemente así. 9i más 15j. Y ahí tenemos un vector entre dos puntos. Si estuviéramos en el espacio, es lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, en el espacio el punto A, el 3,45, el punto B, el 13, menos 4,8, aquí tenemos sus vectores, sin ningún problema podemos calcular también un vector entre esos dos puntos, ¿correcto? Si el vector nace en A y termina en B, se llamaría el vector AB. Ahí está, tengo que poner la flechita, llamaría el vector AB. Si nace en A y termina en B, entonces se llamaría el vector AB. ¿Y este vector AB a qué es igual? Pues hay que restar punto final, que es el punto B, menos punto inicial, que es el punto A. Y ahí restando, dicen 13 menos 3, 10, menos 4, menos 4, menos 8, 2 menos 5, menos 3. Entonces ahí estaría el vector AB. 13 menos 3, 10, 4, menos 4, menos 4, menos 8, 2 menos 5, menos 3. Ahí tenemos el vector AB. Si quieren lo dejamos de esa manera expresado, o si no lo expresamos como 10i menos 8j menos 3k, que es pues lo mismo. Su módulo, como para que ir recordando cómo sería su módulo este vector, cómo calcularían su módulo este vector, pues cada elemento se eleva al cuadrado y se saca la raíz cuadrada. Su módulo quedaría de esta manera: 10 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, ya se vuelve positivo, quedaría 13,5. Si quieren calcular el vector unitario, pues el vector unitario es el vector dividido entre el módulo. Entonces quedaría el vector. ¿Quién es el vector? El vector es el 10i menos 8j menos 3k, o 10, menos 8 menos 3, ¿cierto? Ahí está arriba. Dividido sobre su módulo, que es el 13,15. Y ahí quedaría su vector unitario 0,76, 0,61, 0,22. Muy bien, entonces recuerden pues que es muy amplio este tema de vectores y toda la física está bajo la base de vectores. Por eso es muy indispensable que ustedes repasen y tenganlo bien claro esto de magnitudes vectoriales. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.